En este video hablaremos de las generalidades de los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Tienen una fórmula general de CnH2n y por eso también se les llama hidratos de carbono o azúcares. Químicamente los podemos definir como polihidroxialdehídos porque tienen muchos grupos hidroxilo y un grupo funcional aldehído, o bien como polihidroxicetonas, porque tienen grupos hidroxilo y un grupo ceto. Entonces tenemos dos clases de carbohidratos. Las funciones de estas moléculas son variadas. Son fuente de energía como monosacáridos, son reserva energética como polisacáridos, como el glucógeno y el almidón. Tienen funciones estructurales como la celulosa y la quitina, que sirven para la construcción de macromoléculas como el DNA y el RNA. Participan en señalización celular, como lo vimos que lo hacen en la membrana plasmática. Y en este momento lo que nos interesa es como fuente de energía. ¿Cómo se van a metabolizar estas moléculas para proporcionar energía a una célula? Bueno, la clasificación de los carbohidratos los podemos dividir en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos, de acuerdo a su grupo funcional, los vamos a dividir en aldosas y cetosas, y de acuerdo al número de carbonos que tienen, pueden ser triosas, tetrosas, pentosas o hexosas. Los oligosacáridos son aquellos que van a tener dos moléculas de monosacárido, es decir, pueden ser disacáridos, o pueden tener 3 o hasta 10 moléculas de monosacárido. Y los polisacáridos son aquellas moléculas que van a tener más de 10 unidades de monosacáridos. Ahora bien, dijimos que pueden ser aldosas si tienen un grupo aldehído o cetosas si tienen un grupo ceto. En este caso está representado un azúcar de 3 carbonos con un grupo aldehído, entonces se llamará una aldotriosa. La terminación osa es indicativo de un azúcar. Y en este caso tenemos un azúcar con 3 carbonos, pero grupo funcional ceto, entonces tendremos una cetotriosa. Bueno, una característica muy importante de los azúcares es su isomería. Por ejemplo, aquí tenemos monosacáridos de 4 carbonos y todos ellos tienen como grupo funcional al aldehído. Entonces tenemos la eritrosa, la L-eritrosa, D-triosa y L-triosa. Veamos D-eritrosa y L-eritrosa y los grupos que están señalados. Si estas moléculas las pusiéramos de frente, como las palmas de las manos, serían moléculas iguales, ¿sí? Si las vemos de frente. Y a esto se le conocen como enantiómeros. El mismo caso para la D-triosa y la L-triosa. Si ponemos estas moléculas de frente, como en un espejo, sería la imagen especular una de la otra, y entonces se conocen como enantiómeros. Ahora bien, veamos la D-eritrosa y la D-triosa. Estos monosacáridos son iguales, excepto en la posición de los sustituyentes en el carbono 2. Cuando varía la posición de los sustituyentes en un solo carbono, se llaman diastereoisómeros. Y es el mismo caso para la L-eritrosa con la L-triosa. Tienen los mismos átomos, pero solo la posición varía en un carbono. Entonces, son diastereoisómeros. Y finalmente veamos
la D-treosa y la D-eritrosa. Estos solo comparten esta característica de tener este OH del lado derecho y son los isómeros D, y en cambio los isómeros L tienen a ese OH del lado izquierdo, que es el OH más alejado del grupo funcional. Entonces se conocen como isómeros L. Entonces un monosacárido puede tener muchos isómeros. ¿Cómo vamos a saber cuántos isómeros tiene un monosacárido? Por esta fórmula que es 2 a la N, en donde N es igual al número de carbonos asimétricos. ¿Y qué es un carbono asimétrico? Bueno, un carbono asimétrico es aquel que tiene todos sus sustituyentes diferentes. En el caso de la glucosa, tiene 4 carbonos asimétricos. Por lo tanto, el número de isómeros que puede tener esta molécula es 2 a la 4, que son 16 isómeros. Ahora bien, una característica también notable de los monosacáridos es el efecto de muta-rotación. Aquí tenemos a la glucosa, que está representada en su forma abierta o bien representada en su forma cerrada. Cuando está representada en su forma abierta se dice que es la proyección de Fischer, y cuando lo representamos en su forma cerrada es la proyección de Howard. Entonces, cuando se cierra es cuando reacciona el grupo funcional aldehído con el grupo OH del carbono más alejado del grupo funcional. Y este se va a cerrar formando una estructura cíclica en donde este OH puede quedar abajo del plano o arriba del plano. Y a esto se le conoce como carbono anomérico. Es decir, que al principio no era un carbono, ¿cómo se llama? Un carbono con todos sus sustituyentes diferentes, y ahora al cerrarse se convierte en un carbono con todos los sustituyentes diferentes. Y bueno, podemos tener al anómero alfa cuando el OH está por abajo del plano y al anómero beta cuando el OH queda por arriba del plano. Entonces dijimos que hay dos tipos de representaciones, que es la forma abierta y la forma cerrada de los monosacáridos. Veamos, cuando tenemos una cetosa y esta se cierra, se forma un hemicetal, es decir, cuando reacciona el grupo alcohol con el grupo ceto. Y lo puede hacer de dos formas. Si adopta la estructura de un anillo de 5 lados, que representa el furano, se formará una furanosa, y si se cierra en un anillo de 6 lados, que está representado por el pirano, se formará una piranosa. Entonces aquí tenemos el caso de una aldosa, que cuando se cicla se forma un hemiacetal, porque en este caso estará reaccionando un alcohol con el aldehído, ¿sí? El alcohol del carbono 5 con el aldehído en el carbono 1, y tendremos la forma piranosa o la forma furanosa, ¿sí? Dependiendo del tipo de anillo que se cicle. Bueno, con esto ya conocemos qué son los carbohidratos y cuáles son sus grupos funcionales, y en el próximo video revisaremos cómo reaccionan estas moléculas. Hasta la próxima.